Bueno, pues en este nuevo al encuentro contamos con la presencia de los curadores independientes y críticos de arte Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela, con motivo del reciente lanzamiento de su libro Desde lo curatorial, conversaciones, experiencias y afectos, publicado por la editorial Vivaina con Sony, dentro de su colección Paper sobre crítica cultural y que ya se puede comprar en online a través de su web o en librerías. Buenos días, Ángel y Juan, y muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Buenos días, Gustavo. Gracias. Bien, desde lo curatorial reflexiona sobre la curaduría en el Estado español y, como aclaráis, roza también un poco levemente lo que es el contexto latinoamericano, ¿no? Y para ello habéis contado con la participación de varias generaciones de curadores y de curadoras, como Martín Manén, Gabriel García Pérez Barreiro, Chus Martínez o Agustín Pérez Rubio, por citar solamente algunos, ¿no? Os voy a hacer, para comenzar, una triple pregunta. ¿Cómo surge la idea del libro? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y qué le diferencia a otras publicaciones anteriores sobre la práctica curatorial? No sé si quieres empiezo yo, Juan. Dale, dale. Ángel, bueno, yo te puedo contar un poco cómo surge el libro. En realidad, Juan y yo estudiamos en la misma facultad, en Santiago de Compostela, así que es cierto que allí no llegamos a encontrarnos. Y de pronto, pues cuando empezamos a compartir ya un poco el trabajo y a encontrarnos ya en otro contexto profesional, sí que hablábamos a veces de cómo habíamos accedido al comisariado al pasar por una facultad como la de Santiago, y en realidad entramos como por vías como muy, digamos, muy difusas, ¿no? Porque no hay una formación específica en eso. Y de pronto nos encontrábamos con que sí, que podías adquirir una serie de libros relacionados con comisariado en los que todo se hablaba, pues, de unas figuras que en realidad eran, digamos, como componían como lo que es la historia del comisariado, pero lo que sería el contexto en el que nosotros nos estábamos empezando a mover y una serie de profesionales que, o de nuestra generación o quizás un poco mayores, pero con los que teníamos un trato casi de tú a tú, de pronto pues nos apetecía ver un poco cómo era la forma de trabajar de cada uno y de cada uno de ellos. Y fue un poco esa intención, ¿no? Empezamos hace como 5 años con esta idea. Con Sony se sumó ya como muy pronto. Y de pronto, pues nada, pues nos vimos dándole forma, montando estas conversaciones con las diferentes curadoras. Y poco a poco también pensamos en armar lo que serían esas cápsulas que se introducen entre las entrevistas y también en abrirlo un poco, además de con una introducción, abrirlo también un poco como con una conversación nuestra que contase cómo había sido esa entrada nuestra en el comisariado. Entonces dices que empezáis ya 5 años a realizar las entrevistas, o sea, desde hace 5 años venís recogiendo estos testimonios, o de forma presencial, telemática, o desde cuándo habéis hecho, digamos, las entrevistas. Bueno, hace 5 años igual empezó ¿no? Surge la idea y empezamos a darle vueltas y a ver cómo lo podíamos, a imaginarlo un poco, ¿no? A darle forma en nuestra cabeza y a pensar cómo lo podíamos sacar y con quién nos podíamos aliar, y ahí hablamos con Sony, y entonces con ellas también pues empiezas otra vez O sea que hace 5 años que arrancamos, digamos, con la idea. Pero las entrevistas las comenzamos a hacer no hace tanto, pero sí que hay algunas que empezamos ya hace bastante tiempo. Sí que es cierto que se ha hecho una actualización de todo. Ya es lo que te iba a comentar, porque he visto en el libro que referís claro. que es el post-COVID, lo de la pandemia. Exacto, hay que pensar una cosa, y es que al meter a 20 y pico entrevistadas dentro de un libro, con lo que te encuentras es con que de pronto le estás entrevistando a una curadora como directora de tal centro, pero 3 meses después sale de ese centro y entra a dirigir otro. Como Nuria Anguita, por ejemplo. Efectivamente. Nuria Anguita quizás sea el caso en el que nosotros ya teníamos el libro en imprenta. Entonces, de pronto es como, bueno, de todos modos es una cosa que hay que asumir. Y en realidad, si no, pues entrarías en un medio digital, que sería otra cuestión, y dirías, bueno, pues lo vas actualizando cada cierto tiempo. Sería una labor ingente. Y con dejar constancia del momento en el que se edita eso, pues yo creo que todo el mundo lo Tampoco lo importante, aunque es importante en el qué puesto están o dejan de estar, no cambia mucho de que esté lo que te centras el centro de arte de Bombas Gens a que esté ahora, bueno, no es lo mismo el Iván que Bombas Gens, pero sí que es cierto que la persona o su trayectoria tampoco en ese momento, por 2 meses después de estar en el cargo, vaya a cambiar tanto el background
en este caso de Nuria. No, exacto. No, sí que hicimos, lo que pasa que sí que obviamente luego el proceso es largo, había muchas entrevistas, luego el proceso de edición también es largo. Y hay algunas, quizás las que empezaste en el principio, que de repente sientes que ha pasado mucho tiempo, también porque como todo va tan rápido ahora que de repente dices, bueno, si es que... entonces, sí que esas actualizaciones obviamente le dimos la oportunidad a casi todas pues de ver dónde estaban y qué estaba pasando. Había algún caso que sí que nos interesaba por el cambio que había, pues que es lo que decía Ángel, igual que había dejado de trabajar en un museo y estaba llevando una bienal y entonces nos interesaba tocar algo de ese punto, ¿no? Y luego añadir esas preguntas que tenían que ver con cosas que estaban pasando que eran muy, muy bestias, como el COVID o como el 8M o como algunas otras cosas que hemos introducido también después en algunas de las entrevistas, ¿no? Luego lo que decías de las formas de llevarlas a cabo ha sido también un poco distinto dependiendo de la persona. Algunas han sido presenciales, otras han sido pues así como estamos ahora, por Skype o por algún otro medio, y luego las hemos transcrito. Otras han sido por email, en otras hemos abierto un documento compartido y ahí hemos ido haciéndolas, o sea que han ido evolucionando como en el tiempo. O sea, que dependía un poco también o sea, les dábamos todas las opciones y dependía un poco de la disponibilidad y de lo que le apetecía más a esa persona, cómo las hemos ido llevando a cabo, ¿no? Pero sí que era importante... Sí que es cierto que partimos de un cuestionario estándar, entonces, claro, las entrevistas se tardan muchísimo más en lanzarlas. Incluso muchas de ellas o se mandaban un conjunto de preguntas o de pronto lo que hacíamos era alargar la primera y a partir de la respuesta de la primera teníamos la segunda, con lo cual al final nos pasamos meses, claro, y no solo por la... ¿Me lo dices o me lo cuentas? Bueno, una cosa, lo de a la hora de hacer la lista, porque son en total, ¿cuántos son? Son unos cerca de 20 o cuántos. 22, creo. Dos, ¿verdad? Superáis la veintena. ¿Cómo hicisteis la lista? No fue sencillo, lógicamente, porque siempre queda gente fuera que quisieras que hubiera estado. Y ¿cómo habéis llevado el proceso de selección y también cómo habéis consensuado el reparto de entrevistados? ¿Cómo ha sido Es o sea, lo de hacer una lista siempre es difícil, ¿no? Ya, eso lo digo. Sí. Y igual estamos acostumbrados más como curadores a... Habéis creado alguna enemistad, a lo mejor también. Seguro. Bueno, pero bueno, eso es lo de menos. A lo mejor hay uno en volumen 2. O sea, exacto. Podéis decirme, para el volumen 2 entras tú. Exacto. No, pero sí que es verdad que, a ver, siempre que se hace una lista de este tipo, ¿no? Y eso que nos hemos mantenido todo el rato, y esto era una voluntad que teníamos muy clara desde el principio, que esto no es un repaso de la curaduría en el Estado español, una taxonomía fija o una historiografía de nada, sino que simplemente es un acercamiento muy subjetivo desde nuestras prácticas y, como decía Ángel, de conformar digamos, un grupo de personas que pudieran ayudar en eso que nosotros habíamos echado en falta cuando empezábamos, que era pues lecturas de experiencias muy de primera mano, porque eso también era muy importante, que las entrevistas trataran de ir, eso hay algunas, se consigue más o menos, también depende de con quién, ¿no? Pero que trataran de ir al hacer, ¿no? A en qué consiste esto de la curaduría más allá de grandes teorías o ir a como a la carpintería, que decía Ángel un día, que me gusta mucho esa palabra. Era un libro sesudo en ese sentido. Exacto, ¿no? que realmente fuera una cosa sobre la práctica y entender esas cosas, ¿no? Entender en qué consiste esto. Entonces, realmente, la lista es muy difícil conformarla y te puedes imaginar que era mucho más grande y que teníamos que ir desbrozando. Al final, bueno, sí, como seleccionando un poco. También teníamos claro que queríamos que fuera una lista de gente que estuviera más o menos cercana a nosotros por encima y por debajo, ¿no? O sea, como gente de nuestra generación y gente de generación un poco mayor, pero que nosotros, o sea, que nos hubieran afectado porque hemos estado cerca, ¿no? Que no fuera como una cosa así de referente, que tampoco has estado ni... Entonces, y luego en ese sentido yo creo que ha habido también una cosa un poco de cercanía, ¿no? De gente que más o menos has tenido cerca y te ha afectado por algo o pensabas que tenía una importancia o podía aportar algo. Y luego ya cuando la lista se va haciendo un poco más grande, pues vas diciendo, pues esta persona podría encajar porque entonces no hablaría de esto que igual no lo tocaba nadie y ¿por qué no llamamos a esta que va a tocar este otro tema y que trae con ella todo esto que tampoco lo habíamos tocado, ¿no? Y vas
vas pensando en ese puzzle que de alguna forma quizá trate de tocar un poco todos los temas que nos parecían importantes en relación a lo curatorial. Pero desde luego podía ser esta lista como podía ser otra, ¿no? O sea, hay muchísima gente que nos hubiera apetecido tanto más que a los que están haberles hecho una entrevista, ¿no? Sí, después sí que es cierto que buscábamos también un poco los perfiles, es decir, porque te puedes centrar exclusivamente en un tipo de comisarias, ¿no? Y sin embargo, intentábamos llevarlo un poco pues, al campo a la gente que trabaja en independiente, a la gente que refuerza más la escritura dentro de su trabajo, a la gente que es más digamos, de acción, de montaje, gente que trabaja en otro tipo de proyectos que quizás pues, no sean exclusivamente lo que es la exposición, ese formato. Y después también veíamos un poco lo que era la parte geográfica. De pronto está claro que yo pertenezco a un contexto y que, bueno, ambos en realidad teníamos bastante relación con lo que puede ser el contexto gallego. Juan tiene más relación desde hace años porque vive allí con Barcelona. Yo por vivir en Madrid también, por haber pasado unos años en Madrid, también tenía más contacto con aquello, pero de pronto sí que es cierto que dices, bueno, pues en el contexto vasco, claro, es un contexto muy, muy fuerte. De pronto el contexto andaluz a nosotros, por un lado, se nos quedaba más descolgado, pero consigues atajarlo un poco más. De pronto hay zonas en las que no has valorado al principio, que hay carreras que se están desarrollando allí, ¿no? Y creo que nosotros que somos, que reivindicamos ese discreto encanto de la periferia que dice Miguel Ángel Tornero, pues entonces es importante que se vea. Y después te encuentras pues, con cosas muy curiosas. Es decir, pues, al final de Galicia aparece mucha gente. Sí que es cierto que casi nadie vive allí. Bueno, pues por razones obvias a veces. Y eso, pues te vas encontrando un poco con sorpresas. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista está bien representado el panorama curatorial, lo que dices con las diferentes praxis que utilizan diferentes curadores, como decías la escritura Pello Aguirre o otros artistas, otros comisarios que utilizan otro tipo de estrategias, ¿no? Pero, vamos. Por eso digo, volumen 2 puede estar a la vista dentro de unos años. Me hablemos un poco del título y en concreto a mí me gustaría que abundarías un poco sobre el concepto de afecto, ¿no? Que tanto se ha licitado a lo largo del libro por muchos de los entrevistados y por vosotros, lógicamente, que habéis elegido esa palabra, ¿no? ¿Por qué afecto? Aunque a veces está claro, digamos, que es explicado ahí en el libro, pero me gustaría que vosotros lo explicarais de voz propia. Pues el título, de hecho, bueno, fue un proceso también. Tuvimos varios títulos que fueron pasando durante todo el tiempo y la verdad que ninguno nos terminaba de convencer. Y al final acabó funcionando también conversando mucho con Sony. Yo creo que ha sido, a ver, el diálogo con ellas ha sido todo el rato muy constante y en el título también creo que han ayudado mucho. Y la cuestión de los afectos, sí, por ahí está dicha, ¿no? A ver, desde lo curatorial también, porque es desde donde hablamos, ¿no? Pero como decíamos, tampoco es un libro que sea historia de la curaduría, ¿no? O sea, entonces, como desde lo curatorial es desde donde salen esas conversaciones, ¿no? Las conversaciones queríamos que estuviera, porque también cuando tuvimos la idea originalmente del libro teníamos muy claro que queríamos hacer un libro de conversaciones porque es un formato que los dos hemos trabajado bastante y que nos interesaba como que ese conocimiento que queríamos tener y poder compartir saliera a través de esa conversación, porque es una forma muy directa, ¿no? de transmitir el conocimiento y la experiencia también nos interesaba mucho por lo que hablábamos antes, porque la experiencia, realmente lo que queríamos hablar era de eso, de la experiencia de cada persona en su proceso curatorial y muy en relación con lo vital, ¿no? Y con la vida, que para nosotros también creo que es algo muy importante en nuestro trabajo, en el cual creo que los dos tenemos en común esa forma de trabajar muy cerca del artista o de con quien estemos colaborando, ¿no? Muy de ir al estudio, muy de entender bien qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y qué relación tiene todo eso que están haciendo. Y al final entender, yo creo que esa forma de trabajo, que el trabajo del artista y la obra que están haciendo en el estudio son casi sus tripas, ¿no? Y es parte de su vida. Y ese entender que eso es parte de su vida te lleva a entender en un momento que los afectos son muy importantes en este trabajo, ¿no? Y que trabajamos con personas y son vidas, son nuestras vidas en relación con otras vidas, ¿no? Y ahí, al final, la parte afectiva que tenemos, la importancia de esa parte afectiva a la hora de trabajar es muy grande, porque obviamente
trabajamos con obras y con la estética y con cómo trabaja cada uno, las prácticas de las artistas, y nos atrae la estética y lo que hacen, etcétera. Pero la parte afectiva que tú tengas con esa gente, ¿no? Cómo tú te entiendas a nivel personal y vital, es súper importante. Y al final, uno también, yo creo que con los años se va dando cuenta que importa mucho, obviamente, que la obra de ese artista te interese, pero importa también quizá mucho más que tú te puedas entender de una forma vital con esa persona, ¿no? Y las relaciones que al final acabas estableciendo con artistas de años, esas que son largas, suelen ser por eso, porque acaban siendo al final tus amigos, ¿no? Y ahí está lo afectivo al final, ¿no? Entonces yo creo que es una práctica en la que lo afectivo tiene un peso y una importancia indudable, ¿no? Más allá de que obviamente, como decías también, se ha hablado mucho en los últimos años y hay un giro afectivo que está afectando a todo, y hasta el otro día había una entrevista de Manuel Borja que hablaba de los afectos, ¿no? Pero pensábamos, o sea, y creo que también es algo que en el libro aparece en la propia forma de la escritura. Creo que es una escritura muy abierta, ¿no? Como muy sincera, muy desde contando realmente las experiencias vitales que tienen que ver con lo profesional, pero abriendo mucho también esa parte de los afectos, creo. Sí que es cierto que, por ejemplo, Alfredo Aracil había publicado con vosotros hace como 3, 4 años un texto en el que el titular hablaba un poco de lo de trabajar con amigos, ¿no? Y era muy interesante, y de hecho está citado en el libro ese texto y otro de este año de 2020 también de Alfredo, porque en realidad lo que se contiene detrás de esa frase, ¿no? Lo que puede ser como una especie de corruptela a veces, digamos, el pensar que solo trabajo con amigos, en realidad él le pegaba un giro muy interesante, porque claro, es lo que comenta Juan, ¿no? Es decir, se acaban convirtiendo en relaciones de amistad. Y tanto yo como Juan acabamos manteniendo relaciones pero muy, 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 muy cercanas con artistas, con diferentes profesionales, con curadoras, con curadores, y en realidad esas amistades vienen del ámbito profesional. Es un contacto profesional que se acaba convirtiendo en amistad y que por otro lado es inevitable, ¿no? Sería terrible pensar que estás trabajando en un proyecto en el que todas las personas tienes que ser totalmente ajeno a ellas, ¿no? Es decir, terminaríamos de trabajar y nos iríamos cada uno a comer el menú a un bar diferente. Y a veces se cae un poco, a veces intentando mantener una especie de, digamos, de profilaxis con respecto a lo que es no mezclar el trabajo y la amistad y tal, digamos, se llega a caer en cuestiones totalmente ridículas. En ese sentido, Martín Mané nos da una buena pauta, ¿verdad? No vamos a desvelar cuál es para que la gente compre el libro, pero eso está bien. Que eso marca ahí una línea intraspasable, vamos, que no se debería nunca llevar allí. Pero bueno, vale. A mí, mira, me parece también muy interesante un tema que abordáis también en las entrevistas, que es la práctica versus carrera, ¿vale? Y en ese sentido coincidís con algunos de los entrevistados en que no os gusta pensaros en la idea de carrera. Y concretamente, y cito a Tamara Díaz Bringas, que comenta algo así como que por lo que supone de profesionalización disciplinar, pero también de progresión hacia adelante y competencia. También dice, por ejemplo, también Aymar Arreola, opina que hay que cortocircuitear el sistema comisariado carrera internacional metrópoli. En vuestro caso también preferís el término práctica carrera, ¿verdad? O sea, no os gusta utilizar el tema carrera, ¿no? Como mi carrera profesional, ¿no? Es mi práctica profesional. La pregunta es si os gusta más emplear un término que otro. Sí, quizás sí, o por lo menos limpiar cualquiera de los dos conceptos de esa especie de listado en el que hay que ir haciendo marcas, ¿no? Que decir, bueno, ya has pasado por aquí, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, porque en realidad eso se acaba convirtiendo en una especie de cuestionario, ¿no? De lugar en el que vas marcando los pasos a dar, y en muchos casos hay muchos pasos que se están repitiendo. Creo que hay una generación de curadoras que se han aferrado mucho a ese tipo de lugares por los que obligatoriamente tienes que tocar para que se pueda convertir, para que puedas decir casi que eres comisaria, ¿no? Entonces sí que es cierto que nos veíamos, creo que, o sea, tanto Juan como yo al hablar, ¿no? Nos veíamos a veces con ese conflicto de decir, cuando te preguntan
cuál es tu línea, ¿no? O cómo a veces te sientes un poco ridículo, ¿no? Porque dices, vaya, de pronto alguien lo tiene tan claro y yo no lo tengo para nada claro, porque hoy estoy haciendo esto, pero mañana pues me pongo a trabajar en otro proyecto y digo, vaya, pero eso tiene que ver con lo que hago yo. Joder, pues tendrá que ver, no lo sé. Entonces es un poco eso, es decir, quién puede en realidad establecerse establecerse una especie de statement y seguirlo a rajatabla y que su carrera o que su práctica sea como una especie de sucesión de pasos y que todos vayan unidos, encadenados a esa idea inicial. No sé, yo creo que las cosas cambian y que la perspectiva cambia y que después hay otras situaciones que es muy, muy importante, quizás de las más importantes, que es el sustento, ¿no? Es decir, el tener que ganarse el pan y escribir 2 textos al mes, y hacer un proyecto cada 3 meses y aún así pues llegar a llegar a unos ingresos con lo que hacemos que puedan equipararse al del 1000-eurista. Eso me lleva al tema de la independencia o dependencia de la práctica curatorial, que también lo trabajáis bastante, ¿no? Juan, ¿tú tienes algo que decir al respecto de esa independencia-dependencia? También habláis de multidependencia, ¿no? Utilizáis términos como diciendo, yo no sé, lo de curador independiente, a lo mejor es que no es correcto el término independiente, ¿no? O sea, ¿cómo me podrías un poco desarrollar ese concepto? Va. No, decía que sí, y que además está en conexión, yo creo, con lo que veníamos hablando de la carrera y de esa... Porque Continuidad. exacto, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Tamara de esa... Bueno, porque la carrera al final trae toda esa historia detrás que sí que tiene que ver con esa línea recta donde tienes que ir marcando hitos hasta llegar al final, ¿no? Y una práctica quizá pues se puede referir a una cosa mucho más abierta, orgánica, que vas y vienes, que llegas y vuelves, ¿no? Y que te lías y no sabes dónde estás. Uh-huh. Y eso tiene que ver también un poco con lo que hablábamos y con lo que hablaba Ángel y que tiene que ver también con esta cuestión que nos decías de la dependencia, la independencia, la multidependencia, porque cuando hablábamos de esto, de decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es mi carrera? ¿Cuál es mi línea de trabajo? ¿No? ¿Cuál es tu línea curatorial? ¿No? Y entonces en tres renglones tienes que describir tu línea curatorial. Y esa línea curatorial parece que tiene que ser la que manejes toda tu vida y que cada vez que te llamen les llegues con un proyecto que tenga que ver con eso. Uh-huh. Y obviamente eso es algo que va cambiando y que además, esto también creo que es Aimar Arriola que lo reivindica muy fuertemente, dice, reivindico el derecho a contradecirme, ¿no? Y a mañana decir lo contrario de lo que estoy diciendo hoy, porque mañana pues seré otra persona y estaré pensando quizá distinto, ¿no? Y creo que eso es muy importante y es algo que no sé, que creo que en la historia reciente o en los años de formación de todo esto no se ha hablado, no se habla de cuando uno se equivoca, no se habla de que las cosas que salen mal, no se habla de que igual antes ibas para acá y ahora vas para allá, de que te has dado cuenta de que antes estabas equivocada, ¿no? Como todas esas cosas creo que son importantes hablarlas y ponerlas sobre la mesa. Y luego hay otra cosa que se habla muy poco y que nosotros hemos querido también poner muy, muy sobre la mesa en el libro, que es lo que estaba contando Ángel, que o sea, lo curatorial trabaja con ideas, trabaja con discursos, trabaja con teorías, ¿no? Con que tú armas y conformas sea en una exposición, sea en un libro, sea en lo que sea, pero luego también trabaja con un montón de cuestiones y de condicionamientos materiales, ¿no? Y también tiene una capacidad de generar estructura, que también hablamos bastante en el libro. Entonces, todos esos condicionamientos materiales también hacen que puedas contar las cosas de una determinada manera o de otra. Esos condicionamientos materiales vienen también condicionados por cómo estés trabajando. Si tú estás trabajando en una institución como director o curador jefe vas a poder armar un programa pues quizá bastante coherente, luego obviamente vas a tener muchas dificultades en determinadas cosas y quizá tienes que aprender a hablar con políticos para que te puedan dejar hacer ese programa, ¿no? Pero bueno, vas a tener como una continuidad en un lugar para poder hacer un programa más o menos consecuente. Como curador independiente estás todo el rato dependiendo de que te llamen o de que puedas proponer el proyecto en algún sitio y te lo acepten, de los tiempos que se manejen en ese lugar, de las formas de trabajo que se manejen en ese lugar, de los ritmos de trabajo, del equipo que tengan, un contexto, otro contexto. Entonces,
Es muy difícil generar una línea coherente de trabajo cuando estás todo el rato dependiendo, ¿no? De repente, en 6 meses tienes 4 proyectos y en los 6 siguientes de repente no tienes nada, ¿no? Hay como una inconsistencia muy difícil y luego también lo que decía Ángel, que es muy importante y que tampoco se habla mucho. Claro, si yo pudiera trabajar 2 años en un proyecto expositivo, sería maravilloso, pero es totalmente insostenible porque no puedes vivir con lo que te pagarían para hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, acabamos haciendo una cantidad de cosas al año cuando trabajamos como independientes que muchas veces no te permiten llegar o poner toda la energía que quisieras poner en cada proyecto, ¿no? Y estas son cosas que, sobre todo, quizá luego con el paso de los años, cuando vas llegando a posicionamientos un poco más establecidos y vas teniendo mejores sueldos y puedes tener contratos un poco más largos, la cosa cambia, pero sobre todo en un principio y en un estadio medio del trabajo es muy difícil porque, y para mí ha sido como una de las cuestiones que en momentos de mi vida me ha hecho sentir peor el decir, joder, yo es que a esto le pondría más tiempo, ¿sabes? Le querría poder dedicar más, pero es que ahora me tengo que poner a escribir esto otro para entregarlo pasado mañana porque no, si no, no llego, ¿no? Entonces, todos esos condicionamientos materiales y de vida, al final, son súper importantes y no están. Y luego sí, la cuestión de la dependencia y la independencia, la multidependencia que hablábamos ahora, o el trabajar en una institución pública, trabajar en una institución privada, trabajar con una feria, trabajar con galerías, son cosas que también tocamos en el libro con las distintas invitadas que creo que desgranan de una manera muy interesante cada una desde su perspectiva como todas esas posibilidades, ¿no? De hecho, el tema este que estás tocando ahora, que también, digamos, es bastante redundante en el libro, es lo de la precarización e inestabilidad, ¿no? O sea, y ahí ambos coincidís plenamente en que pertenecéis a generaciones que rara vez creo que decís que conocen lo que es la estabilidad, ¿no? Y bueno, pues eso, la precarización. A mí me gustaría que de forma breve, aunque ya está unos apuntes, ¿cuál sería la gran fotografía, la big picture del curador o curadora independiente en España? Que teniendo en cuenta además ahora con la inestabilidad asociada a la pandemia, o sea, ¿cuál es esa fotografía que se podría pintar? Más allá del libro, ¿me entiendes? Ya como experiencia personal o que veis con colegas, o sea, es complicado, ¿no? O sea, porque me imagino que ahora mismo las cosas no sean fáciles tampoco llevar a proyectos. Los museos van a tener sus recortes, no sé, va a haber mucha cosa dura, ¿no? Sí que es cierto que tanto Juan como yo somos bastante todoterreno en eso. Entonces, Camaleónicos. sí, nos hemos adaptado por unas razones o por otras, nos hemos adaptado bastante. En el momento en el que comenzamos a trabajar en comisariados, llegamos como en una especie de fin de fiesta, ¿no? Yo recuerdo que en 2010, cuando yo empezaba a escribir para Dardo, a veces y cuando hice el primer proyecto lo hice vendiendo unos múltiples, quiero decir que te preguntaban a veces cómo te afecta la crisis y decías, joder, pues en 2010, que es cuando hago el primer proyecto, 2011, en realidad la crisis ya no nos había afectado. O sea, nosotros sabíamos, o sea, nos había afectado, pero de manera, de otro modo, digamos. O sea, no nos encontramos, nosotros llegamos a un escenario barrido y de pronto pues no vimos esos presupuestos que se manejaban en instituciones 5 años antes, no nos encontramos con esos fees que te permitían, pues lo que decía Juan, de trabajar 2 años en un proyecto. Entonces, a día de hoy, yo creo que es también interesante ver, porque bueno, Juan y yo ya pertenecemos a una generación de comisarios que o sea, ya sabemos perfectamente que viene mucha gente por detrás. Quizás a día de hoy nosotros sí que recibimos bastantes encargos, digamos, al final vas teniendo trabajo de manera un poco constante, pero yo me imagino que para una generación que viene la cosa se complica todavía más, digamos. Sí. Las instituciones a día de hoy en España muchas de ellas están totalmente desmanteladas, la injerencia política ha llegado en el último año, en los últimos 2 años, a unos niveles que bueno, pues que costaba imaginar, ¿no? Y de pronto, además, una injerencia política sin presupuestos, porque la injerencia política ha estado ahí siempre, pero por ejemplo, los años 90 entiendo que había una injerencia política, pero podía haber unos presupuestos exorbitantes. Y de pronto no hay un duro y además te están detrás diciendo lo que tienes que programar, con lo cual ya la cosa ya se convierte en absolutamente rocambolesca.
Entonces, el escenario a día de hoy, pues no sé, ¿tú cómo lo ves, Juan? Yo lo veo barrido. Yo lo veo muy difícil, muy difícil por distintas razones, pero vamos, ya lo que dice Ángel, ya para el escenario no ha sido fácil. Yo desde que empezó mi correr profesional no ha sido fácil y he podido trabajar en esto y vivir de esto peleándola mucho y siendo muy imaginativo. Comenzando Bar Project, por ejemplo, que es un proyecto independiente que comenzamos con 3 curadoras y que durante muchos años fue mi principal sustento, y un proyecto también como que eso también lo tocamos mucho en el libro cuando hablamos de eso de la independencia, que quizá esos lugares de independencia de proyectos que curadores o artistas empiezan en las distintas ciudades son esos lugares quizá más independientes, ¿no? Aunque acabas dependiendo siempre económicamente de unos y de otros, pero te toca inventarte cómo hacer las cosas y de dónde sacar. Y yo también personalmente, si no hubiera sido porque la vida me ha ido llevando por un lugar y por otro y empiezas a trabajar aquí, allá y en el otro lugar, de lo que había en España no hubiera podido sobrevivir. O sea, que he tenido que trabajar en Latinoamérica, por Europa, por donde te llamen, ¿no? Obviamente eso también es pues primero una voluntad, luego por cuestiones de la vida los dos tenemos, y por eso quizá también como en el libro está ese roce, ¿no? Porque los dos tenemos relación con Latinoamérica, pero eso también es un trabajo pues de ir, de estar, de viajar, de conocer, de años, ¿no? O sea que sí, que ahora vas teniendo encargos, pero vas teniendo encargos de aquí, de allá, del otro lado, porque llevas años pateándote el mundo y dando vueltas aquí y allá, ¿no? No, eso, lo que pasa, por ejemplo, eso cuando habláis del panorama negro, que yo también lo percibo así desde mi puesto, ¿sabes? Hablas con gente y te lo comenta, como ahora vosotros, pero, por ejemplo, ves la oferta formativa y ves la cantidad de máster que hay de curatoriales y dices tú, pero ¿cuántos curadores van a salir todos los años de estos másters, ¿sabes? No tiene... Luego hay una salida para toda esta gente en algún sitio. No, pero es que la educación ya se ha convertido también en en otro negocio que todo el mundo tiene que acabar la carrera y hacer un posgrado, un máster y luego un posgrado y luego no sabes qué vas a hacer porque no... Bueno, eso es muy yankee, ¿eh? Eso lo veo, yo vivo aquí en Nueva York y esto es muy yankee. O sea, el tema de que con la carrera no te va a ningún sitio y tienes que hacer un posgrado, es claro, está inventado aquí como todo, ¿no? O sea, es business, al final es dinero para universidades. En el libro... yo de todas maneras... Perdón, no, que iba a decir que tampoco quisiera pintar todo muy negro, no, para nada. Porque desde luego también los dos somos muy defensores de que se puede hacer con lo que tengas y te puedes buscar la vida y si nosotros hemos sobrevivido, puede sobrevivir cualquiera. O sea. Sí que es cierto esto que dice Juan ahora, porque de pronto estábamos aquí poniéndonos en una situación catastrofista que quien nos pueda escuchar, que no haga ni la mitad de cosas, de pronto dirá, joder, pues mira estos dos, ¿no? Si estos dos van con esas, sí que es cierto. También es cierto que hemos sacado, que cualquiera de nosotros y de todos los que están entrevistados aquí, como de todos los que vendrán, al final te vas sacando proyectos de la manga y acabas pringando tu dinero muchas veces, pero bueno, yo creo que pasa en todos los ámbitos profesionales. De todos modos, es interesante que decís de lo de formación, porque en el libro lo trata, por ejemplo, lo trata bien Valentín Roma, pero también lo comentamos en un momento, en una de las cápsulas en las que se habla de una comisaria, de una cita de una comisaria brasileña de Cristiana Tejo, que habla que en realidad después tiene que haber por detrás una cartera que sustente todo eso, con lo cual se puede llegar, o sea, ya se ha llegado a un punto muy cruel en todo esto, y es que de pronto no sirva con que el comisario o la comisaria que pretende serlo tenga que tener una buena idea o sepa soportar una gran carga de trabajo o tenga una buena relación con artistas, sino que de pronto entran unas cuestiones económicas. Y bueno, es quizás de lo peor de todo esto, decir que haya que pasar por un máster en tal universidad inglesa o en tal universidad estadounidense o holandesa para poder decir que soy comisaria, ¿no? Entonces, digo, Juan y yo básicamente porque tampoco accedimos en ningún momento a ese tipo de estudios. Yo creo que ni lo contemplé, pero aunque se me hubiese pasado por la cabeza contemplarlo, quizás ya me lo hubiesen sacado rápido de ella. Ya de la cabeza. Sí, pero sí, yo creo que hay un par de apuntes solo sobre esto más.
Primero eso, que obviamente también es verdad que hablamos del contexto español y nos ponemos muy, muy críticos, porque es verdad que es crítico y esa es la realidad, y además que es totalmente vergonzoso el nivel de pasotismo de las administraciones respecto a la cultura en general y al arte contemporáneo en particular, ya ni te digo, ¿no? O sea, realmente administraciones de todo tipo y de todo color, da igual, es un desastre. Pero, dicho esto, es verdad que hay contextos muchísimo más precarios todavía y donde es muchísimo más difícil todavía el poder. Al final aquí tenemos suerte de repente tener algunas becas, de tener algunos museos, instituciones que funcionan, algunas galerías, son pocas, todo es poco, todo es endeble, pero existen. Hay otros contextos que también conocemos y en los que hemos trabajado que son todavía más precarios, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario es complicado, siempre lo ha sido, y yo creo que por un lado, yo siempre digo, por un lado hay que reclamar que los públicos de verdad se tomen en serio esto, porque creo que todavía no se lo ha tomado nunca. También buscar formas en que lo privado entre más, porque eso es algo que en este país tampoco pasa, ¿no? O pasa muy poco en contadas ocasiones, y hay en otros lugares donde pasa mucho. Y luego también ser imaginativos y buscarte la vida y ver la forma para tú espabilarte, ¿no? Pero creo que las dos cosas tienen que funcionar así al tiempo. Sí, lo público y lo que dices tú y luego lo privado, y que tú tengas tu imaginación para llevar a cabo proyectos que puedas poner en marcha en un sitio o en otro, está clarísimo. Eso totalmente. En el lado opuesto está también una cosa que citáis en el libro, que es la sobredimensión del curador, ¿no? Y en concreto creo que es Pérez Barreiro el que lo refiere, algo así, ¿no? Y también, Ángel, tú comentabas algo, que estáis como que no estáis en la cúspide piramidal, que es una imagen que se ha vendido un poco hacia afuera, como que el curador vive, vamos, que va en Mercedes con chofer y que se baja en la puerta del museo, le tiran una alfombra y le aplauden cada vez que entra por la puerta, ¿no? O sea, eso a mí o sea, es así. Ya, pero ¿qué estamentos está? ¿Quién está interesado en vender esa imagen? O sea, ¿por qué? Y es peligroso Bueno, porque porque al final eso no hace beneficio a nadie. O sea, porque no es cierto, para empezar, con lo cual, ¿por qué se vende esa imagen? ¿Y quién? ¿Los medios? No sé. Bueno, sí que es cierto que la figura de ese poder del comisario y tal es Estrella, una cosa después de la estrella en su momento, un Hasul Ritobrich o gente así que tiene ese Sí, poder, efectivamente. ese es uno o cinco en todo el mundo, el resto no son. Sí, Efectivamente. fueron pocos y además fueron en un momento muy concreto, ¿no? Claro. Exacto. Tiene que ver también con el lugar que quieras ocupar. Quiero decir que también sabemos de casos de comisarias o comisarios de nuestra generación que de pronto estarían felices de la vida de ocupar ocupar esa cúspide de la pirámide. Digo, puedo hablar por los dos, no es el caso, ¿no? De hecho, en realidad, cuando trabajas en un proyecto, yo creo que hay un punto interesante que es ese mantener ese paso atrás, ¿no? Ese paso atrás que te saca un poco, digamos, de ese foco, si es que existe ese foco, y por otro lado también es un paso que te permite ampliar el campo de visión, dar un poco la visión cuando trabajas, por ejemplo, con un artista, aportar esa visión de ese paso atrás, que por un lado es eso, te aparta de la línea digamos, del protagonismo, te aparta un poco del protagonismo, pero por otro lado te permite una visión más amplia. Entonces, creo que ninguno de los dos, y tampoco se ve mucho en todas las personas que hemos entrevistado, lo que hay es una voluntad de seguir trabajando y de poder sacar adelante lo que te apetece hacer e intentar evitar en medida de lo posible hacer lo que no te apetezca hacer. Quizás no lleguemos a un punto de una aspiración total, o sea, de nuestras aspiraciones, nuestras posibles aspiraciones, no sé, eso me vería en un compromiso ahora si tuviese que decir a qué aspiro, no lo sé, yo creo que está bastante bien todo lo que se va haciendo, ¿no? Pero quiero decir que por lo menos intentar que no tener que terminar haciendo algo que no te apetezca lo más mínimo. Sí, Yo igual sobre elegir esa... destino, básicamente. Sí. Sobre esa cuestión ¿no? Como del poder del comisario o del curador, obviamente es algo que, bueno, pues que tampoco es tan raro que pase, porque al fin de cuentas
primero, toda esa historia de ese momento que hablábamos y de esas figuras que hubo tan fuertes y tan potentes y que es verdad que acumularon poder dentro del contexto artístico y que tenían capacidad de decidir muchas cosas. Luego, a nivel normal, es verdad también que la figura del curador tienes una capacidad dentro de un proyecto de decidir distintas cosas. O sea, tú vas a decidir qué artistas entran y cuáles no, tú vas a escribir un texto que es el que va a llegar al público, tú vas a tener una cara pública de representación de un proyecto, de una institución en el caso de la institución. O sea, hay una posición de poder que no se puede negar y que además negarla es peor, ¿no? O sea, yo creo que hay que asumir esa posición de poder y, como dice Ángel, luego decidir qué quieres hacer con esa posición de poder. Y lo mismo si hablamos de los privilegios, ¿no? Que también podríamos hablar. O sea, uno tiene que saber en qué posición está y entonces qué hacer con ella. Pero sí, dicho eso, pues una vez que sabes eso, ¿qué es lo que haces con eso y cómo trabajas tú? Pero sí que es verdad pues, que hay distintas formas de ejercer la práctica curatorial y hay gente que es más de aquí viene mi idea muy férrea y yo voy a coger esta obra y este artista, los voy a meter en mi discurso y este es mi discurso curatorial. Y hay como autorías curatoriales muy fuertes que normalmente suelen coincidir con gente que acumula más poder, ¿no? Y luego hay gente que quizá trabajamos de otra forma y que es más como... Anteayer di una clase en un máster aquí en Barcelona y les decía, yo empiezo a trabajar con una intuición, con un atisbo de idea todavía muy leve, que no sé muy bien a dónde va a ir, y ahí ya me imagino, y además esa idea suele venir siempre del estar con los artistas y de las conversaciones con los artistas, ¿no? Y a partir de esa intuición ya llamo a algún artista. No sé todavía igual si va a estar en el proyecto, no tal, pero artistas que sepa que pueden estar en consonancia con esa idea y ya los vas trayendo. Y normalmente juntos luego se va conformando algo que va terminando, que va tomando forma y que termina siendo un proyecto que al principio no tenía ni idea de dónde iba y tampoco cada vez quiero tener menos idea de dónde van, ¿no? Pero entonces entiendes también, y otra cosa que se toca mucho en el libro, que lo curatorial y la curaduría tiene una naturaleza con un grado de colaboración muy alta, ¿no? O sea, hay una parte autoral, eso habla también Martí Manén de una forma muy interesante. Hay una autoría en lo curatorial, no hay duda, pero esa autoría es una autoría coral, ¿no? Porque tú estás trabajando con distintos artistas, con otras colaboraciones, etcétera. Entonces, si tú entiendes que esa colaboración y que además tú trabajas de una forma muy abierta con esas colaboraciones, pues ¿a dónde vas a ir luego a decir que eres el jefe y tienes el poder? ¿No? O sea, también lo comenta esta Manuela Moscoso, me parece, ¿no? También, sí. En la entrevista también hace alusión al tema autoral o cuando firmas o no firmas ciertos libros sí. o exposiciones o algo así. Sí, porque con ella tocamos también muy específicamente, porque es algo que ha trabajado mucho también, el tema del trabajar en colectivo, trabajar con otra gente y cómo la autoría se diluye ahí de unas formas, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Aunque reivindica también, me parece que ella dice, sí, está bien que hagamos esto, pero también de otra manera, cuando es un proyecto, digamos, pues eso, que merece que quiero yo firmar o que la persona que lo ha hecho, en este caso yo, he puesto todo mi interés en él, también creo que es justa la medida que se firme, ¿no? Bueno, es un poco... Sí, en la colaboración pasan cosas muy interesantes. Creo que esa entrevista arrancamos con esta frase de WHW, este colectivo de curadoras de Zagreb, que dicen algo así como que el colaborar lo que trae es que suceda algo que si no, no hubiera sucedido, ¿no? O algo así. No es exactamente así, pero es algo así. Y pasa algo muy, muy interesante cuando trabajas en colectivo, que es que es algo que es tuyo, pero es algo que no es solo tuyo, ¿no? Y en esa difuminación de la autoría es muy interesante como cuando eres tú solo, sabes perfectamente, eres tú solo, está claro, ¿no? Pero cuando somos 2, 3 o 4 y la cosa se complejiza, hay una responsabilidad, pero esa responsabilidad se reparte. Hay una autoría, pero esa autoría se reparte. Hay que tomar decisiones, pero ¿quién las toma? Entonces, todo eso es muy complejo y es muy interesante también. De hecho, por ejemplo, en el libro... las cápsulas no las firmamos, no se sabe quién ha escrito unas u otras, ¿no? Y eso que comenta Juan lo señala muy bien, por ejemplo, Nuria Anguita, cuando habla de la Bienal de Sao Paulo, que ella comisarió. Te iba a decir precisamente
Que Claro, ahí hubo sus más y sus menos. Y hubo... ella incluso asume el fracaso, digamos, que supuso a muchos niveles el no llegar a algunos puntos en común. Pero bueno, eso es una parte, claro, eso está ahí. Eso es saber trabajar en equipo, no saber trabajar en equipo, egocentrismo o ser colaborativo. O sea, eso en cualquier ámbito sucede, o sea, no Claro, solamente en el web. efectivamente. Vale, quería saltar a otro tema que también tocáis mucho y que además que veo que utilizáis siempre el femenino. Entonces, el tema de feminista y conciliación familiar, ¿no? Y en concreto, no sé si es Juan el que entrevista a Chus Martínez y quizás es Chus Martínez la que más entra en esta deriva, porque es más aguerrida en ese tema, de las dificultades que la mujer enfrenta al desarrollar una carrera en el mundo del arte. ¿Podríais contarnos un poco, no sé, la visión que os han dado y cuál es vuestra opinión al respecto de cómo la mujer curadora tiene más problemas a la hora de conciliar que el hombre curador? Bueno, Cualquiera de los... yo voy a comentar el uso de los masculinos y los femeninos en el libro. En realidad fue una cosa que se empezó a usar como de manera, eso, pues, sin ningún tipo de orden. Porque es como Y hablamos también, o sea, claro, hablando se nos mezcla todo el rato. Hay veces que hablas de una manera y otra de otra y lo dejamos que pasar así, ¿no? Y a mí, sí, ya me, me causa problemas las cosas porque tengo que poner X, arrobas, o sea, ya no sé ya ni lo que poner. Al final no sé ya cómo hacerlo, pero bueno, no se entiende. No, por favor, bueno, continúa. el asunto es que eso, que se usó de manera indistinta y cuando llegó a la hora de revisar los textos por parte de Consoni se nos decía qué hacemos con esto. Y dijimos, si hay la posibilidad de dejarlo como esté, pues que se quede como esté. Básicamente porque en muchos casos hablábamos pues en femenino, en otros de pronto se colaban en masculino, incluso las respuestas de, por ejemplo, de alguna comisaria, mujer, y de pronto aparecían respuestas en masculino y eso no nos creó tampoco mucho conflicto, porque serían muchas horas de trabajo para darle vueltas a eso y de pronto era como, pues, como había salido de forma natural, pues se dejó así. A mí me parece perfecto, queda bien. Sí, y respecto a lo que comentabas, o sea, igual tampoco quiero hablar o ser yo el que hable de estas cuestiones porque están sus palabras en el libro, ¿no? Y hay varias de ellas que lo comentan y que hablan precisamente de todas estas problemáticas y de la dificultad como mujer de encarar un trabajo dentro del mundo del arte, como de encararlo en cualquier ámbito en nuestro mundo, porque esto De la esta conciliación. cuestión no es algo que se limite al mundo del arte, desde luego, ¿no? Pero sí, o sea, sí. Bien es cierto que en el mundo del arte y en el texto que citáis allí de ella, que yo lo leí también, en el mundo del arte los horarios son, si ya son difíciles en otro tipo de trabajos, en el mundo del arte las inauguraciones a las 7, 8 de la tarde, o sea, los sábados, domingos, o sea, es casi imposible poder... Totalmente. Y a ver, yo te puedo poner mi ejemplo porque yo tengo 2 niños, mi pareja también trabaja en el contexto artístico y te das cuenta, o sea, es clarísimo que ellas lo tienen muchísimo más difícil para todo en general y cuando hablas de conciliación familiar todavía más. Y además eso tan sorprendente como todavía la concepción que tiene el resto de mortales de los roles masculinos y femeninos en la crianza de los niños, ¿no? O sea, cuando yo voy con los niños a una inauguración, hay como una cosa de, ay, bueno, como que me llaman los niños. ¿Qué hace este con los niños aquí? Sí, sí, y yo además he sido mucho de, incluso cuando yo inauguro, llevarlos y que estén por ahí y molesten, porque me parece que hay que normalizar lo máximo posible, ¿no? Pero si los lleva ella, la respuesta es otra. O si soy yo el que me quedo en casa y ella va sola, siempre le preguntan, y Juan está con los niños. Ahora, si yo voy solo, nadie me pregunta dónde está ella, ¿no? Porque ya se asume que... O sea, hay como toda una cuestión, una serie de tics que te das cuenta que siguen ahí muy, muy, muy presentes y es muchísimo más dificultoso. De todas maneras, ya te digo, creo que hay varias entrevistas que tocan el tema en el libro y ahí remito. Vale, Seguro que está mejor. Mira, Juan, quería tratar contigo lo del tema de las ferias o la curaduría en ferias comerciales, ¿vale? Tú estás ahora director artístico en Zona Maco y como hablamos antes, se inaugura el próximo, bueno, en principio tiene fecha de inauguración a finales de abril del próximo año. Y le preguntas también a Catalina, ¿no? Porque Catalina también tiene digamos, una experiencia, un background como el tuyo en Arco y en Arbo en su caso. Y a mí me gustaría saber cómo valoráis esa experiencia de trabajar en ferias y cuál creéis que es la posición del curador en ese contexto, que yo creo que es la pregunta que tú le planteas a ella en el libro. Sí, Entonces,
Sí, de hecho a Catalina la he llamado también para que haga una de las secciones de Zona Maco. O sea que Para que coja más carrera todavía. Una broma. A ver, es un tema... Yo cuando, creo que también lo cuento en el libro, pero al principio, después de terminar los estudios y empezar a intentar hacer los primeros proyectos, entré a trabajar un tiempo en una galería, en Nogueras Blanchard, y estuve casi 5 años trabajando en la galería, con lo cual entiendo muy bien qué es una galería, las mecánicas de trabajo, el valor, la importancia que tienen las galerías, que creo que tienen mucha importancia dentro del contexto, las buenas galerías, el trabajo que hacen con los artistas. Yo eso es una de las cosas que después cuando ya me salí de la galería y me dedico a la curaduría, echas de menos el día a día con los artistas que hay en una galería, ¿no? Porque en una galería tú casi todos los días hablas con muchos de los artistas para ver cualquier cosa, ¿no? Hay como una constancia y son relaciones de años y años y años, ¿no? Entonces eso, obviamente como curador hay algunos artistas con los que te vas hablando durante los años, pero son pues relaciones más esporádicas, digamos, ¿no? Bueno, todo esto iba a que tengo esa experiencia y después, cuando empecé a hacer proyectos curatoriales, fue como muy natural empezar a hacer cosas con galerías, después empezar a hacer cosas con ferias y el trabajo en feria es un trabajo obviamente muy distinto, pero como lo es curar una exposición en un museo público, curar una exposición, un proyecto en una institución privada, en un proyecto independiente, en el espacio público, ¿no? Cada contexto tiene sus particularidades muy fuertes y en cada contexto tienes que adaptarte a ciertas cosas. Es verdad que cuando estás trabajando en una galería, por ejemplo, Ángel también ha trabajado bastante con galerías, que luego igual también nos puede contar esa parte, o en una feria, hay un factor que no está en los otros lugares, que es el factor comercial. Bueno, el factor comercial siempre está, lo que pasa que aquí lo tienes mucho más presente, ¿no? Porque es verdad que cuando tú haces una exposición en un museo determinado, en una institución determinada y hay un artista que invitas que va a pasar por ahí, eso está afectando al mercado de ese artista. O sea que el mercado en realidad siempre está ahí, pero es verdad que si estás en una galería o en una feria, eso está mucho más presente, ¿no? Entonces, en una feria, por ejemplo, cuando tú estás curando una sección de una feria como curador, tú vas a invitar a determinadas galerías que van a traer determinados artistas. Tu labor es esa, tu labor en teoría termina ahí, en invitar a varias galerías que traigan artistas con los que te identificas y que puedan estar bien, pero obviamente tú sabes que esas galerías están apostando por estar en esa feria, pagando muchas veces bastante cantidad de dinero y que si no venden, pues es una mala noticia para ellas y muchas veces puede ser una muy mala noticia, ¿no? Entonces es muy difícil no implicarte también en entender qué está pasando. Entonces esa conversación que se genera cuando tú hablas con una galería y con un artista para ver qué es lo que van a enseñar en una feria, el vender está presente siempre. Aunque tú no tengas que estar vendiéndolo ahí, eso va a estar ahí, porque las decisiones que ellos van a tomar de qué se muestra o qué no se muestra tienen que ver con el trabajo del artista y con su carrera y con el momento y con lo que se quiere mostrar, pero también en qué es lo que van a poder vender, ¿no? Yo ahora también como curador de Zona Maco, yo qué sé, llevo hablando con galerías todos estos meses muchísimo y encima en estos momentos, ¿no? Son muy complicados. Y claro, tú igual le dices, oye, ¿por qué no traes a este artista me interesa muchísimo? ¿Verdad? Y te dice, ya, pero es que no le vendo nada. Y es que yo no me puedo ir ahora mismo a una feria y arriesgarme a no venderle nada. Entonces ahí se va a dar otra conversación que no tienes en otros lugares, es verdad, y que tiene que ver con esa parte de mercado. Y de negociación, ¿no? Al final, porque al final es negociación en el sentido, tú me estás diciendo lo que dices tú, bueno, te entiendo, con lo cual... Exacto, y ahí hay una negociación y se genera un triángulo muchas veces, ¿no? Entre el artista, el curador y el galerista. Normalmente el galerista no lo tienes ahí. Estás tú con el artista, ¿no? Cuando haces una exposición en un museo y de repente tienes ese otro punto del galerista que para mí es muy interesante porque ya te digo que soy capaz de entender muy bien cómo funciona eso, pero entiendo también que haya curadores que no hay mucha gente que no quiere trabajar en el mercado, que no quiere trabajar en ferias, que no quiere trabajar en... Pero bueno, luego a mí hay otra parte que me interesa de esto, que también al aceptar, yo cuando me ofrecieron este trabajo en la feria, primero, pues
me lo planteé, pensé si esto era algo que me interesaba. Obviamente hay muchos factores que entran en juego. Pero a mí la curaduría, una parte de la curaduría que me interesa mucho, que es lo que hablábamos antes, es esa parte también de generar contexto, de generar espacio de trabajo, de generar dinámicas, de generar formas de hacer, ¿no? Esa parte como infraestructural que tiene la curaduría de poder generar un lugar donde estén pasando las cosas. Y lo que estoy pudiendo hacer ahora desde Zona Maco, igual también un poco gracias a la crisis en la que estamos entrando con la pandemia, es que nos está tocando repensar totalmente la feria, ¿no? Lo que hablábamos antes, reformularla entera y pensar en otro tipo de evento que va a ser distinto, que va a ser más pequeño, que va a ser más cercano, que va a ser con unas dinámicas totalmente distintas y que quizá se adapta más a lo que creo que debería ser la feria en lo que viene, ¿no? Y que esos eventos tan grandes, tan iguales unos a otros, tan fríos en ocasiones, van a dar paso a otro tipo de cosas. Entonces, como esa parte de generar estructura es algo que me interesa mucho también y por eso el trabajo, o esta parte del trabajo que estoy haciendo ahora sí que me interesa. Pero Yo sí, creo que bueno, también lo que te comenta a ti, Catalina Lozano, está bien argumentado cuando dice, ya creo que también dice algo así como que se trata de reforzar, ¿no? Una sección, ¿no? Desde un punto de vista curatorial. O sea, como tú bien dices, no se oculta la parte comercial, pero yo vengo aquí a reforzar lo que es sí. la parte curatorial de esta sección. No, yo creo Y sí que que... es verdad que luego si visitas una feria, normalmente las secciones que son más amables de visitar son las secciones curadas, ¿no? Porque, porque normalmente hay alguien detrás que está teniendo un poco más de cuidado de qué es lo que muestra cada galería. Igual son presentaciones de 1, 2 o 3 artistas, no hay como demasiada carga o los stands, hay como un poco más de cuidado y son secciones que normalmente son las que son más amables para el visitante, ¿no? Sí. Sí que es cierto que, por ejemplo, Manuel Segade también lo comenta en la pregunta que se le hace, porque se le comenta lo del opening, lo de Arte Bag, el comisarió, de hecho el opening lo empezó haciendo Manuel, si mal no recuerdo. Maribel y luego Manuel. Eso, Maribel y después Manuel lo hizo como 2 o 3 años. Sí, exacto. Sí, pero él repitió lo que dices tú, él repitió en varias Sí. ocasiones. No, y después se generó ese formato que era, pues que también lo hizo Juan, ¿no? Que era el de estar 2 años, pero compartirlo con 2 curadoras diferentes. Y es interesante cuando se le pregunta un poco si entiende que es compatible, ¿no? Con su otra labor y que él apela un poco a lo que veníamos también diciendo de la parte económica, que dice compatible, nunca estuve mejor y tan rápidamente pagado como en Arco o luego en Arteba. Y dice, Sí, claro, claro. la pregunta. Lo que decía hace un momento Juan de no ocultar la realidad, tampoco, o sea, que decir la verdad no está mal nunca, ¿no? O sea, si te han pagado mejor allí que en ningún otro sitio, pues lo dices y ya Sí, está. y después está el tema de la libertad. Mis experiencias, por ejemplo, mi última experiencia fue Estampa y con Estampa fue pues, una libertad total a la hora de trabajar. Ni una imposición de galerías, ni nada de eso. O sea, No, yo nunca he tenido, yo tampoco, Por eso nunca he digo tenido ninguna presión. habrá experiencias de todos los gustos y todos los colores seguro. y habrá Sí. gente que poner unos límites y habrá otra gente que poner otros límites. Eso, como en todas las profesiones, ¿no? Todo no cambia tampoco nada. Vale, que tengo 2 preguntas últimas, ¿vale? Le habéis preguntado a muchos entrevistados de cómo les ha afectado el COVID, ¿no? O sea, lo que es la parada esta tan dramática que hemos sufrido todos. En lo personal, ¿a vosotros cómo os ha afectado y cómo lo habéis enfrentado? Bueno, yo creo que ya en el momento que lanzamos esas preguntas todavía estábamos todos confinados, con lo cual la cosa todavía era, la incertidumbre todavía era mayor que la actual. Yo personalmente, pues sí que es cierto que se han pospuesto algunos proyectos, pero por suerte pues se han mantenido. Sí que es cierto que yo entiendo un poco que el 2020 estaba todo como ya, digamos, el pescado vendido, pero que 2021 está por hacer y en 2021 quizás nos encontremos con un batacazo mucho mayor del que el de que pueda haber supuesto el actual. Hay que Bueno, porque pensar que... las consecuencias en todos los sectores se van a ver en Claro. 2021, no en este año. Claro, sí que es cierto que otros sectores, yo qué sé, por la hostelería el día que cierra la puerta, pues lo nota ese mismo día, o sea, esa caja No. De no hecho, se realiza. para mí es una crisis de servicios más que de ningún otro sector, está clarísimo. Total. Por ejemplo, nosotros muchas veces trabajamos con presupuestos públicos y esos presupuestos pues estaban armados.
de todos modos ya van llegando noticias de instituciones que de pronto tienen el presupuesto, si no cancelado, pues totalmente mermado de cara a 2021, o proyectos que de pronto se han visto pues pospuestos y ahí nos encontraremos. En 2021 quizás sea El Rubicón. el temazo. El Rubicón. Sí, yo a nivel personal, varios proyectos se han pospuesto, algunos con fecha, otros no se sabe hasta cuándo. O sea, se paró realmente mucho todo este año, obviamente, como ya sabemos. Y luego yo justo estaba empezando el trabajo en la feria y tenía como un plan armado este año de estar a medio camino entre Barcelona y Ciudad de México, que me desmontó por todas partes, obviamente, y que he tenido que trabajar mucho desde aquí, dándole al Zoom. Y bueno, he podido empezar a viajar ahora y ahora en enero volveré, pero sobre todo hay una cuestión de incertidumbre y cuando trabajas, claro, una feria comienza a planearse prácticamente cuando termina la edición anterior y claro, esta vez es que no estamos pudiendo, planeas una cosa y te das cuenta que no se puede y tienes que volver a repensarlo y volver a repensarlo. Y es todo yo creo que sobre todo lo más complicado es la incertidumbre. No, y galerías que te tienen asegurado que van y que a lo mejor luego en el último Claro, momento... es muy difícil. Sí. ¿Cómo comprometes a galerías a que vengan dentro de 6 meses si no se sabe qué va a pasar en un mes, ¿no? Sí. Entonces esa incertidumbre está siendo muy, muy, muy complicada y hay que ver, como dice Ángel, hay que ver cómo va 2021 y qué cosas podemos hacer. Yo estoy convencido de que nos toca imaginarnos cuáles son las formas en las que podemos seguir haciendo, aunque obviamente van a ser distintas y quizá van a ser más pequeñas y quizá van a ser no va a ser lo mismo, pero por lo menos poder seguir que la cosa vaya funcionando aunque sea un poco. Pero yo creo que muchas cosas van a depender de cómo funcione este año, porque si no se pueden pasar las cosas y te vas al 22 y el 22 a ver qué pasa, pero no sé. Para mí lo más duro es la incertidumbre. Esperemos que vaya bien. Por último, quiero hacer la pregunta que os quiero hacer es, ¿qué destacaríais el uno del otro como curador? ¿Cuál es...? Porque Joder, Gustavo. sois muy complementarios, pero a la vez sois muy distintos, ¿no? O sea, no digo que digas... No, simplemente una cosa, si queréis contestarlo bien, si no, no pasa nada. Destacar algo uno del otro, simplemente. Decir, pues Juan o Ángel. Bueno, aparte de ser muy buena persona, Juan. Pues por ejemplo, No, yo destacaría un poco. Eso ya está perfecto. Yo destacaría quizás alguna cosa que compartamos, ¿no? Y que Claro. pueda. Pues por ejemplo, digo que asumimos bastante esa carga de trabajo, que no somos digamos, unos comisarios posers, ¿no? Que me lo den todo hecho, ¿no? Bueno, exacto, y sabemos entrar en un montaje y saber cómo se arman las cosas. Digo, tenemos mucha capacidad de trabajo quizás y después muy buena relación con las personas con las que vamos trabajando. Seguramente hay excepciones, claro, es normal, no, tampoco se trata esto de... No puedes contentar a todo el mundo, nunca. No, pero sí que es cierto que suele haber como muy, muy buen rollo. Es muy fácil que cualquiera de los dos continuemos trabajando con personas con las que ya hemos... y eso se ve, por ejemplo, en las entrevistas. Las lanzábamos un poco, al final son personas con las que compartimos mucho, gente con la que hemos trabajado, gente con la que quizás no hayamos trabajado todavía, pero llegará algún momento, o que... Y creo que cualquiera de ellas también, de las que están ahí representadas, tienen ese punto, ¿no? Tienen esa capacidad para sacar las cosas adelante y no caer en ese punto del comisario, de la figura estrella, que en ningún caso lo somos ni lo pretendemos. Y quizás ese sea un punto en común que a mí me atraiga mucho, ¿no? A la hora de trabajar juntos, que sabemos remangarnos y poner, bueno, pues asumir lo que nos toca y quizás en demasiadas ocasiones más. Sí, yo creo que va un poco por ahí también. Mira, cuando me acuerdo cuando nos conocimos, que fue, no sé hace cuántos años, pero que me parece que fue en Arco. Ángel estaba haciendo... Pero durante los días de Arco. Ángel estaba haciendo uno de los proyectos en La Lin, que ha hecho varios proyectos ahí en La Lin, en su pueblo.
no me acuerdo si era el de un disparo de advertencia o cuál, o no sé qué, y me dio los libros y yo me los miré y dije, joder, claro, es que esa cosa de tener al final las ganas y la voluntad de armar un proyecto en tu pueblo donde ¿no? Como con tus recursos, buscando la forma, pero trayendo artistas que son buenos, haciéndolo bien, haciendo unas publicaciones, ¿no? O sea, como ese empeño en sacar las cosas adelante porque sabes que son importantes, aunque no haya nadie que te diga que eso te iba a llevar a ningún sitio, porque ya ves tú, hacer un proyecto en tu pueblo, ¿dónde te va a llevar, no? O sea, para mí esos son... Y ahí yo creo que dije, joder, merece la pena, claro. merece la pena decirle, sí, hola. Exacto. No, y luego también sí que creo que en línea con lo que estaba comentando, me parece, hablando con José Roca, con este curador colombiano, hace un tiempo, él me decía, creo que esto también lo digo por el libro en algún sitio, que para él, cuando él sentía que un proyecto curatorial o una exposición había funcionado, era porque la gente que se había involucrado en una exposición había tenido un cambio significativo en su vida, ¿no? Te había afectado significativamente en tu vida, o sea, vitalmente, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de cómo te relacionas con la gente y hablando ahora de los artistas, ¿no? Y cómo trabajas con los artistas y con las artistas. Y cómo eres de cercano y cuánto te preocupa lo que hacen y cuánto te preocupa lo que les pasa y cuánto te preocupa cómo están y cómo los cuidas cuando están trabajando contigo, ¿no? Y eso es algo que creo que los dos cuidamos mucho y yo qué sé, ahora la última exposición que curó Ángel en México, que yo estaba también allí porque coincidió con Zona Maco, el grupo de artistas que trabajaron en esa exposición y de gente que estaba colaborando en la exposición, después te los encuentras hoy y te dice, todos te dicen, es que qué bien nos cuidaron, es que no. Esa experiencia de vida que te llevas de haber estado en ese lugar con todas esas personas distintas que tú has invitado y que has traído y que ¿no? y que las tienes que llevar y que van a un hotel y que desayunan y que comen y que... cómo haces todo eso y cómo los cuidas también me parece que es un valor muy importante y que... De curare casi, ¿no? Curaduría Exacto. curare. Curaduría Y que aquí el amigo lo hace bien. Y me acuerdo que yo aquí en Nueva York le coincidí con Adrián Villarrojas y hablamos de comisarios y curadores. Dice, a mí no me gusta la palabra comisario, que me recuerda a la policía. Claro. Y bueno, y empezamos a hablar del término curare, bueno, más él que yo, lógicamente, yo estaba escuchándole, pero bueno, te iban por ahí los temas. ¿Tienes ahí el libro ahí, ¿no, Juan? Enséñalo, sí. Enséñalo y bueno, pues eso, que el que quiera comprárselo, que ya está online es gordito además. En Consony, efectivamente, y también en las librerías, ¿no? ¿En alguna librería especializada o en cualquier...? Está en muchos sitios, ¿eh? Está en muchos sitios. Realmente la distribución está muy bien, está en muchas yo creo que en cualquier librería medio especializada en cosas de cultura la vais a encontrar. Si no, si la librería lo pide, se lo van a mandar. Lo he visto que en online puedes hacer un pedido. En online se puede hacer un pedido. Está en Latinoamérica también en varios lugares. O sea, está bastante bien distribuido, pero si no, online se puede pedir y si no, si se lo pedís a vuestra librería de confianza, lo van a pedir y lo van a mandar. Yo lo he leído y me ha resultado muy interesante. Yo no soy curador, pero me ha resultado muy interesante y me ha gustado mucho. Me ha entretenido mucho. Me lo he leído casi en 2 tardes. O sea, se lee muy rápido, muy fresco, como habéis dicho. Y eso, enhorabuena por el libro y mucho éxito en los proyectos y a ver si el 2021 viene bien para todos, ¿vale? Eso. Y muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado y bueno, pues por charlar con vosotros, ¿vale? Nada, gracias a ti. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho, ¿vale? Sí, cuídense. Igualmente. Felices fiestas. Venga, felices fiestas. Hasta luego.